Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Qué placer charlar estos minutos. Primera vez que está en el programa es el profe Guillermo Zagnelli. Buenas tardes, estamos con Connie, con Uriel, con Lea. Un gustazo tenerlo al aire. El gusto es mío, chicos. Gracias por convocarme. La verdad que sí. Es parte, tenemos 4 profes de historia en el programa. Es el único programa de toda la Argentina que tiene 4 profes de historia. Preguntarle a usted, Víctor, Sí. ¿por qué dijo cuando presentó al inicio del programa que era casi profe de historia, Guillermo? Porque él se define así. Y- Él se define así porque no importa el título, sino saber lo que sabe. ¿Es así, Guillermo? Sí, díganme. No, es así que el casi profesor. Es así que... Sí, por cierto, digo casi profesor porque corresponde, porque en realidad para ser profesor tengo que dar el último final de la carrera. Entonces, bueno, técnicamente me corresponde decir que soy casi profesor. Exacto. Me falta un final. Perfecto. Exacto. Hablando con Pancho me dijo, cuando salga al aire, decirle que dé el final, me dijo. Te pido un favor. Sí. No sé si ustedes que la tienen, si me puedes dar un poquito más de retorno. Más porque alto. se escucha un... Dale, Sí, ahí lo por está subiendo Lean. Bueno, ahí es un- Pensé que le sí, iba a pedir que no lo exponga más a No, Guillermo, no, porque creo no, que no. te están exponiendo, No. Guillermo Cori. ¿Cómo No hay estás? problema. No hay problema. Bueno, Guille, vamos a charlar un poquito porque hablamos, pasó 17 de agosto, 172 años del paso de la inmortalidad de José de San Martín y lado B, y vamos a charlar del lado B de San Martín, ¿Cómo ¿no? el lado B de San Martín? ¿Por qué pero pará, es una analogía de cassette. Bueno, vamos a ver, exacto. Me da vamos a miedo ver. el lado B. Guille. Soy fanático de San Martín. Le pido por favor, Guillermo. Bueno. Adelante. ¿Por qué el lado B? Porque ustedes saben que yo, es más, lo que dijo tu compañera, ni siquiera cassette. Los viejos discos, les digo, los viejos discos de vinilo. Tal vez. Uno generalmente escuchaba el lado A, que era lo que pasaban y lo que los medios pasaban y lo terminaban imponiendo. Y a veces el lado B era musicalmente mucho más rico, mucho más interesante. Con San Martín pasa lo mismo. A ver. Por el tiempo que tengo, si ustedes me permiten, me gustaría referirnos a un hecho, que es la actitud de San Martín frente a la guerra civil. Ujú. A ver. Que yo creo que ese es el San Martín más reivindicable y el que no nos han contado. Ustedes tienen la dicha de ser jóvenes, yo hice el secundario en el Proceso y la primaria en la época de la dictadura anterior, que fue la de Lanuse. Siempre me gustó la historia, pero siempre nos las contaban de una manera sesgada, como que había zonas negras que uno no sabía. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaban memorísticamente los gobiernos, los primeros gobiernos patrios, Sí. que era primera junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13, directorio. Claro. Ahora, ¿por qué esos gobiernos cambiaban del uno al otro? Era porque había unas peloteras descomunales y eso no nos contaron nada. Brevemente, chicos. ¿Vieron eso que les han contado en el colegio, que en 1810 nace la patria, etcétera, etcétera, etcétera? Sí. Bueno, en 1810 no existía la idea de patria tal cual, en términos de Estado-Nación, tal cual nosotros la conocemos. En 1810 probablemente para un porteño, un salteño era tan extranjero como un chino, y probablemente para un salteño, un porteño era tan extranjero como un chino. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, ¿qué es sí, lo que sí. pasa? A él le acompaño. Buenos Aires intenta imponerle al resto del país una forma de gobierno unitaria, porque Buenos Aires es la zona más rica porque tiene la aduana. Claro. Entonces, obviamente, el libre comercio le conviene a Buenos Aires porque pueden importar todas las mercaderías, pero arruina el interior, pueden exportar mercaderías, quiero Sí. decir, pero arruina el interior porque supone una luz de productos ingleses que va a destruir todas las economías regionales. Sí. Sí. Entonces el interior va a reclamar con justicia, o sea, o pongan trabas aduaneras o en su defecto trancen la guita de la aduana, repartan un poco. Claro. Bueno, Buenos Aires se va a negar históricamente de plano a eso. Bien, vamos a nuestro prócer. Vemos a San Martín en 1816, 1817, y la Argentina tiene un elemento de convulsión que es la Liga de Artigas, la Liga de los Pueblos Libres. Sí. Artigas, un prócer argentino que merece conocerse realmente, que era partidario de una confederación. O sea, Artigas no era el gaucho bruto y salvaje que nos pinta Sarmiento, era realmente un tipo que tenía una visión y que además
en su programa político tenía un pequeño detalle que hacía que a la gente de Buenos Aires reaccione de la misma manera que Drácula cuando el doctor Van Helsing le mostraba el crucifijo y los ajos. Mirá. Artigas tenía en su programa reparto de tierras para los campesinos pobres. Ah, mira. Bien. Se imaginarán cómo reaccionaría la oligarquía de Buenos Aires ante la posibilidad de tener que entregar sus tierras, que en ese momento se habían empezado sistemáticamente a ocuparlas, ganando la frontera, tratando de conseguir más tierras cultivables. Por supuesto no están de acuerdo. Claro. Estamos en 1816-17 y Buenos Aires hace lo siguiente. ¿Vieron el Congreso de Tucumán? Esos que nosotros pegamos, no sé, Sí, ustedes seguro que no, pegamos la figurita, todo ese tipo de cosas. El 9 de julio. yo también, yo también. Sí, todos lo el hemos 9 de hecho. julio. Bien. Después del desastre del norte, del Belgrano, del Capullo y Ayohuma, el Congreso que estaba sesionando en Tucumán se traslada a Buenos Aires. Y si antes el Congreso reflejaba tensiones entre los sectores más progresistas y los sectores conservadores, ni hablar lo que pasa cuando está en Buenos Aires. Pero fíjense en lo que pasa. En la banda oriental estaba el ejército argentino con el federal Dorrego haciendo unas matanzas dignas de mejor causa, y aclaro que Dorrego no es de lo peor, ¿no? Pero hay que entenderlo en el contexto histórico. ¿Qué es lo que pasa? Buenos Aires denuncia en secreto, Buenos Aires negocia en secreto un acuerdo con la corte portuguesa de Río de Janeiro. Napoleón, acuérdense, había invadido la península ibérica y João I de Portugal y su hermana, la princesa Carlota Joaquina de Borbón y de Parma, se vienen a Río de Janeiro. O sea, el rey de Portugal está en el exilio. Sí. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Que las tropas portuguesas iban a invadir y apropiarse de la banda oriental, y el ejército de Buenos Aires iba a liquidar a las provincias que componían la Liga de Artigas, básicamente Entre Ríos y Corrientes. Bien. Para entender qué significa esto, hay que entender que la banda oriental era una provincia argentina, o sea que estos tipos negocian con una potencia extranjera entregar una porción clave, como era la entrada al Río de la Plata, Claro. Claro. entregarla a cambio de alguna división de tarea, digamos. O sea, ustedes supongo que habrán escuchado hablar del Plan Cóndor, bueno, una Sí. cosa similar. Sí, sí, Bien. sí. Mirá. San Martín está en Cuyo y sistemáticamente se va a negar a participar en la guerra civil. Bien. Y eso es el San Martín que yo quiero recordar hoy en estos momentos que ustedes me brindan. Sí, sí, sí. Porque, por supuesto, de San Martín se puede hablar mucho porque es un militar extraordinario. Les juro que San Martín era uno de los grandes genios de la historia militar de todos los tiempos. Es más, a San Martín se lo estudian todas las academias militares. Les cuento una perlita, ¿no? En 1944, previo al día D, que es cuando los americanos se deciden por fin abrir un segundo frente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán, los nazis, dan una orden que todos los monumentos de metal de Francia sean fundidos y mandados para producir municiones, todo ese tipo de cosas. Y en Boulogne-sur-Mer, obviamente que está ocupada por el ejército alemán, el que es el comandante militar de la ciudad alemán, comandante de la Wehrmacht, recibe la orden. Y obviamente en Boulogne-sur-Mer, una de las estatuas más importantes es la de San Martín. Exacto. Bueno, él ignora la orden para no fundir la estatua de su admirado San Martín, porque por supuesto en el ejército alemán estudiaban la táctica y la estrategia de San Martín. ¡Wow! O sea, eso era San Martín. Uno de los grandes estrategas de toda la historia. San Martín, ante todo esto, ante las presiones, es un político muy hábil, tiene dos aprietes, para decirlo. Cuando está en Mendoza, convoca a una junta de guerra y se planta en sus treces de que él no va a permitir, no va a derramar sangre de hermanos, que el ejército que él está creando en Cuyo es para liberar América del Sur, y de ninguna manera va a permitir, va a desenvainar su sable para derramar sangre de hermanos. Mirá. Hace la campaña de Chile, y claro, cuando hace la campaña de Chile acá se pudre todo. Porque ¿qué es lo que pasa? Un correo que va a Córdoba es detenido por gauchos que respondían a Bustos, el caudillo general de Córdoba, y ahí se encuentran con los tratados que habían firmado el directorio con la corte portuguesa en Brasil. Ajá. Claramente es un acto de traición a la patria. Exacto. Bien. Y no conforme con eso, tanto como para darle color al guiso, los porteños en 1818
promulgan una constitución unitaria y que deja abierta la posibilidad de una monarquía. Es mucho más, es una provocación obscena a los caudillos que hartos se unen López y Ramírez y derrotan a las tropas del directorio y ahí cae el gobierno central y empieza lo que la historia llama el primer proceso de autonomías, el primer periodo de autonomías provinciales. Bien. Previo a esto, porque los porteños fueron tan mala gente que evacuaron la banda oriental para permitir el avance portugués y se llevaron absolutamente todas las armas. No. Para que ustedes se hagan una idea de lo que fue, lo hicieron tan rápido que cuando estaban cargando la pólvora y las armas del arsenal de Montevideo, Sí. Por el apuro dejaron entrar tropas con espuelas, se produjo una chispa y una explosión que No. mató como a 200 personas. Sí. Wow. Obviamente, con una banda oriental totalmente desarmada para los portugueses, que no eran gran cosa como militares, pero fue un paseo y ocuparon toda la banda oriental. En ese momento, San Martín está en Chile y previo a esto, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí recibe una orden de traiga al ejército de Chile para aplastar a los caudillos, básicamente Artigas. Y San Martín se niega de plano y le manda una carta a Artigas donde le habla al paisano, así lo trata, mi querido paisano, Ajá. y le pide que él le dice que él considera que es momento de dejar los disensos internos en aras de la gran gesta que es liberar América. Bien. Eso era el San Martín que no nos cuentan, ¿se entiende? Y Hermoso. aclaro, Hermoso, Guille, que nos quedamos siempre sin tiempo. Tenemos, a mí se me ocurrieron como 10 preguntas para hacerte de esos momentos. Pero obviamente no va a ser la última. No va a ser la última vez de poder charlar. Y me queda también lo de Artigas para poder charlar contigo en algún momento también, porque me parece que es muy importante. Pero un placer tenerte este ratito con el programa por primera vez, de que seas parte y amigo de Francisco Punzi, de nuestro profe, de Diego de Santiago. Así que nada, mil gracias por dejarnos todos estos datos, estas historias, que es parte de lo que nos pasó. mil gracias a ustedes y desde ya mil disculpas. Yo obviamente, como te imaginarás, no tengo una práctica radiofónica y quizás no le dejé tanto margen para preguntar. A veces uno que claudica ante el entusiasmo de querer contar cosas. Estuvo perfecto, pero sí, siempre el tiempo juega en estas cosas cuando a uno le interesa la cuestión de poder preguntar. Pero lo vamos a volver te vamos a volver a llamar, Guille, y poder charlar un ratito más, por supuesto. Gracias. Realmente un gustazo. Y bueno, ahora como oyente voy a empezar a llamar para hacer lobby para que al micro de historia le den 20 minutos. Perfecto. Y quédate tranquilo que grabamos todo, se lo mandamos a tu profe de la materia que te falta rendir, estás aprobado. Muchas gracias, señorita. Un abrazo, chao, Guille. El casi profe Guillermo Sagnelli charló y pasó por Atardecer. Volvemos enseguida. En tránsito.